de Reyes, capítulo número 19. Vamos a leer allí, después tiene que mantener la Biblia abierta o la ubicación donde tiene allí este pasaje, porque vamos a estar haciendo referencia a él en varias oportunidades. Amén. Primera de Reyes 19. Vamos a hablar un poquito de este hombre lleno de victorias que fue Elías. Pero así como fue un hombre lleno de victorias, también tuvo sus momentos oscuros. Amén. Como cualquier ser humano. La Biblia lo llama un hombre sujeto a pasiones en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque justamente él estaba a veces fluctuando en algunas situaciones en su vida. Y por eso queremos referirnos a él y debe de mantener la Biblia abierta porque vamos a estar escudriñando allí la palabra del Señor. ¿Tenemos todos Primera de Reyes 19? Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol, y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo y derribó tus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con sus manos, su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. Y cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por esta hora. Gracias por tu bendición, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Te imploro, Señor amado, que tu gloria y tu bendición
llene nuestros corazones, nos fortalezcas, nos brindes, Señor amado, gracia del cielo. Señor, ruego en el nombre de Jesús para que tú estés derramando de ese poder sobrenatural sobre nuestras vidas, para que nos edifiquemos en tu presencia y tengamos, Dios mío, el valor de reconocer que tú eres el sustentador de nuestra vida, Señor eterno. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién lo diría? ¿Cómo se deprimiría en algún momento un hombre lleno de éxito? Un hombre lleno de milagros. Un hombre de fe que hizo conquistas extraordinarias. Si usted lee el capítulo 18, que es el capítulo anterior, ese capítulo relata, por ejemplo, cuando desafió a toda la religión opuesta a los que seguían al Señor, a los seguidores de Baal, que manifestaran el poder de Dios públicamente. Si usted lee el capítulo 18 se asombra porque los de Baal hicieron toda una escena, un escenario allí y pidieron que Baal descendiera del cielo y consumiera un gran sacrificio y nada pudieron hacer. Entonces llegó Elías e hizo otro gran sacrificio, lo regó con agua, lo mojó bastante para que el Dios del cielo lo consumiera. Dice que descendió fuego y consumió toda la ofrenda que allí Elías había puesto. Y entonces Dios le dio valor y terminó matando a los 450 sacerdotes de Baal. 450. No sé cómo esa gente no pudo defenderse ante Elías, pero allí seguramente había un poder sobrenatural. Era una religión satánica que mantenía presa a la gente y que tenía prácticas horribles. Y él mató a los 450 sacerdotes de Baal. Un poco más adelante en el capítulo 18 dice que la tierra estaba sufriendo una enorme sequía. Por 3 años no había llovido. 3 años ya la gente se había olvidado cómo era la lluvia. Hoy le pregunta a cualquier persona, dice, ¿cómo llueve? De arriba para abajo. Después de 3 años ya no sabían cómo era la lluvia. Se habían olvidado. 3 años, imagínese. Pero Dios le dijo a Elías, debes de orar para que ahora llueva y la tierra produzca su fruto. Y Elías oró fervientemente, ¿se acuerdan? Con aquella oración encima del monte, pidiéndole a su criado que fuera y mirara al horizonte a ver qué pasaba. Y en su momento, cuando llegó al horizonte y vio, dice que había una pequeña nube como la palma de una mano de un ser humano. Dice que Elías le dijo, bueno, dile al rey Acab que corra hacia la ciudad, hacia el palacio, porque se viene un gran aguacero. Y nadie le creía en ese momento, hasta que nuevamente le volvió Elías a decir a Acab, el rey, vuelve a tu casa, porque si no el aguacero te va a atrapar. Y entonces el rey salió con su carruaje, hermanos, en una corrida desesperada para llegar a su casa. Cuando llega a su casa, allí en el capítulo 19, dice que lo primero que hace es contarle a la reina, a su esposa, lo que había pasado, a Jezabel. ¿Qué le cuenta? ¿Qué le dice? No saben, me encontré un hombre de Dios, poderoso. Hizo descender fuego del cielo. Y ahora hizo descender lluvia que hacía tanto tiempo no había caído agua sobre esta tierra. Ahora podremos volver a tener frutos en nuestra tierra. Nuestro pueblo tendrá comida y podremos ver nuevamente la prosperidad. Este hombre es tremendo. Y eso no es todo, dice Acab. También mató a los 450 sacerdotes de Baal. Y la Jezabel, la esposa de Acab, dice que era de esa religión. Era de esa adoradora de Baal, sí, era de esa corriente religiosa. Y dice, hermanos, que esto enfureció tanto a esta mujer que prometió en ese instante que estaba escuchando esos relatos,
que hacía el rey Acab acerca de lo que Elías había hecho, dice, lo voy a matar. Versículo número 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso de la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Claro, no era cualquier persona, era la reina, ¿verdad? No era cualquier mujer. Era alguien con un determinado peso, una determinada autoridad. Pero dice, voy a cobrar venganza por haberme matado a mis sacerdotes, a los seguidores de mi Dios. Y el hombre que hizo descender fuego del cielo, el hombre que mató a 450 tipos, el hombre que ahora está haciendo llover, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Escritura, hermanos, que salió de esa ciudad y se fue al desierto. Se fue al desierto porque algo no le había salido como él pensaba que tenía que salir. Él pensaba que seguramente después de toda esta victoria, yo me estoy imaginando un poco la cabeza de Elías, después de todas esas victorias, dice, de aquí vamos viento en popa, de aquí salimos de todos nuestros problemas, de aquí vendrá un gran avivamiento, de aquí todo tendrá solución, de aquí abrazaremos la victoria por siempre. Pero cuando vino el tropiezo, este cristiano, ¿se le podía llamar cristiano a aquella gente? Pues la gente hoy le llama cristiano a todo ser humano, ¿verdad? Lo que es un error, ¿verdad? Porque cristianos son seguidores de Cristo. Entonces este hombre huyó al desierto, hermanos, con una gran congoja en su vida, quizás pateando las piedras. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta aflicción? ¿Por qué ahora las cosas no siguen el cauce que tenía? ¿Por qué no hay un gran mover? ¿Y por qué Dios no sigue haciendo cosas? El tropiezo lo hizo volverse al desierto, acostarse debajo de un pequeño árbol y sentirse, hermanos, con la desdicha de que era tan miserable como el resto de su familia. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido de esa manera, porque este es un sentimiento que está, hermanos, siempre en los seres humanos. A veces, o muchos de nosotros sabemos controlarnos, pero a veces parece ese sentimiento. El sentimiento de que a veces las cosas no salen como queremos y entonces volvemos a sentirnos tan frustrados, tan desanimados. Dice, mejor es que me caiga un piano en la cabeza y me aplaste cuando voy por la vereda. No soy mejor que creía que era mejor que mis padres, que mis abuelos, pero soy de la misma madera que ellos. Me siento mal, estoy frustrado, me siento desanimado, me siento desdichado. Y fue y se acostó debajo de un árbol y se acostó a dormir. Porque mucha gente que se siente solitaria, deprimida, ¿sabe cuál es la solución para eso? Acostarse a dormir. Cierran las cortinas de la casa y se preparan una gran cama para dormir varios días. No para dormir, para descansar, no. Es para tratar de aplacar la frustración que tienen arriba. Y hermanos, los cristianos no estamos excepto a esto. No somos ajenos a este sentimiento que está en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, no está mal a veces uno sentirse un poco angustiado, un poco afligido. Y no está mal a veces encerrarse en su cuarto para ordenar los patitos. Yo cuando se les salen de fila los patitos, los pensamientos comienzan a crear películas e ideas. Comienzan a poner escenarios distintos, y si esto, y si lo otro, y si pasa esta cosa, y si pasa la otra, y qué horrible todo esto, me gustaría estar en otro planeta, si yo hubiese nacido en otra familia. No está mal a veces sentirse así. Se pone feo cuando pasamos varios días así.
Y se pone feo mucho más cuando no podemos quitar la aflicción de nuestra vida. Fíjense que en este pasaje, hermanos, en ningún momento Dios había abandonado a Elías, aun cuando se sentía frustrado. Porque cuando estaba en el desierto, literalmente en el desierto, y solamente en el medio del desierto había un pequeño árbol, Dios le visitó allí y Dios lo alimentó allí. Y Dios le trajo agua allí. Vamos a leer versículo número 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y siguió sintiéndose miserable. Porque dice que se volvió a dormir. Se volvió a dormir. Y el Señor estaba allí, pero estaba tan mal, tan depresivo, estaba tan frustrado, estaba tan desanimado. Después de tener porque hay gente, hermanos, que necesita tener conquistas permanentes. Necesita tener, hermanos, a veces momentos extraordinarios siempre. Por eso también hay gente, hermanos, en el mundo cristiano que andan recorriendo eventos y recorriendo situaciones para sentirse felices, que están en medio de mucha gente y hay mucho fervor y hay mucho entusiasmo. De hecho, el relato de la cueva, cuando está Elías en la cueva un poco más adelante, después vamos a volver a este punto aquí donde estaba debajo del árbol, pero cuando estaba más adelante, Elías, también en la presencia de Dios, que no había entendido absolutamente nada hasta ese momento por la frustración que estaba viviendo, dice que vino un gran viento, un gran terremoto y un gran incendio, haciendo, imagínense, un ruido, un estruendo, haciendo que los elementos, hermanos, causaran impresión, que se vieran cosas extraordinarias. Dice, pero Dios no estaba en ninguno de estos eventos. ¿Dónde estaba el Señor? Dice, en el susurro apacible, en la tranquilidad, en la paz. Pero hay gente, hermanos, que necesita ver siempre ruido. Necesita estar siempre con mucha gente alrededor, con mucho entusiasmo. Y han hecho que el modelo o la forma de vida sea estar siempre de fiesta en fiesta. Los romanos sabían esto. Los romanos sabían muy bien esto. Por eso dice que al pueblo lo mantenían siempre dándole pan y circo. ¿Sabe ese refrán de los romanos, verdad? Pan y circo, pan y circo. ¿Por qué? Porque el hombre se siente fabuloso, extraordinario, pero se vuelve adicto, hermanos, a esa cuestión de estar siempre, hermanos, en momentos extraordinarios, en cosas. Y se nota que aún cristianos que debían tener otra madurez en su carácter, que debían tener otra apariencia más hacia la imagen y el modelo de Dios, están siempre queriendo estar en algunos lugares donde haya esa cosa que se te eriza la piel, dice. Estuve allí, se me erizaba la piel. En el ruido, en la situación donde hay aparentemente, hermanos, una gran cosa. Lo cierto es que la Biblia dice con mucha sensibilidad que aún en esas situaciones donde nosotros elogiamos porque la piel se nos pone de gallina, porque vemos cosas extraordinarias, vemos ruido y vemos que la gente grita y que canta y que hacen cosas extraordinarias y parece ser que todo un estadio está allí alabando a Dios, a veces Dios no está en esos lugares. Es curioso, ¿no? Porque Dios está en lo apacible, en lo tranquilo. No por nada el Señor alentó a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todos aquellos que quieren abrazar al Señor, que cuando quieren encontrarse con el Señor, ¿qué deben de hacer? Entrar a su dormitorio, cerrar la puerta, orar a tu Padre en secreto, el Padre que escucha en lo secreto, pero te recompensa en público.
Parece ser, hermanos, que Dios, hermanos, está ilustrándonos que debemos tener cierto grado de sensibilidad para reconocer cómo Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Pero allí estaba Elías. Se comió el pan y se tomó el agua y seguía frustrado y durmiendo debajo del árbol. Y se le vuelve a aparecer el ángel, versículo 7. Y le dice, tiene que comer. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que te tienes por delante será demasiado para ti. Porque el camino que tenía que ir hacia el monte de Dios, el monte Sinaí. Tenía que ir hasta ese lugar. Y le quedaba 40 días de camino por el desierto. ¿Se imagina? Esa torta sí que era polenta, ¿no? Se comió esa torta, hermano, y caminó durante 40 días por el desierto. Se tomó esa agua y tuvo energía suficiente para caminar durante 40 días por el desierto. Pero lo que quiero resaltar allí, hermanos, que en medio de esa situación depresiva, de frustración que estaba viviendo Elías, ¿quién estaba con él? El Señor. Ahora, la persona que vive estos grados de frustración, estos grados cuando se siente mal, se siente bajoneado, frustrado, cuando vive este grado, hermanos, no puede reconocer ni siquiera a Dios si está parado delante de él. Algunos suelen decir, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Porque están evaluando la situación o están evaluando su estado de ánimo o está la situación basado en su estado de ánimo y no en el consejo o el mensaje de la palabra del Señor. No sé si alguna vez se sintió así, hermanos, pero la depresión te mata. La depresión, hermano, te lleva a un plano de frustración tan grande que no sabes ni reconocer las cosas que has logrado en tu vida. Usted se imagina que allí debajo del árbol, presentándose Dios a través de la imagen de un ángel allí, ¿cree que recordaba que hizo descender fuego del cielo? ¿Cree que recordaba que hizo llover después de 3 años? ¿Cree que recordaba que después de hacer un gran desafío espiritual mató a 450 hombres? No recordaba nada. Él pensaba que nunca había tenido éxito. Porque lo habían dicho que lo iban a matar. Hermano, fíjese el estado de ánimo. No podemos ver ni las cosas que Dios nos ha bendecido a través del tiempo cuando estamos desanimados. Vemos con ojos llenos de negatividad. Nuestra visión no va más adelante de nuestra nariz. Algunos tienen un poco más visión que otros, pero no ven más allá de su nariz. Yo le gano a algunos con el tema de la visión, pero esto es lo que pasa. No vemos ni siquiera lo que Dios nos ha hecho, ni cómo Dios nos está sosteniendo. No vemos que Dios está allí proveyendo recursos para que salgamos de esa situación. Ni siquiera vemos que Dios está esperando a que reconozcamos su obra y entendamos que Dios está allí en medio nuestro para ayudarnos y fortalecernos, pero no vemos absolutamente nada. Elías camina por el desierto 40 días, pero ni siquiera entiende que Dios le dio esa energía. Por lo menos para apartarse de aquella persona que lo había sentenciado a muerte, que le había puesto precio a su cabeza. Ni siquiera se dio cuenta que Dios estaba allí, de alguna manera, dándole las fortalezas para seguir avanzando. Ni siquiera eso. Porque él solamente pensaba en lo que había pasado después de haber hecho tantas cosas en nombre del Señor. Fíjese, hermanos, qué terrible es este sentimiento, hermanos, que a veces puede llegar a dominar nuestras vidas.
que creemos, hermanos, que somos los únicos que merecemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora Elías caminó 40 días y se metió en una cueva. Y Dios le dice, ¿por qué estás aquí? Si usted entiende, está utilizando un presente, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Es decir, Dios estaba con él, aún en la cueva. Lo acompañó esos 40 días de caminata. Lo acompañó todo el trayecto, pero él no había entendido nada, ni siquiera veía a Dios. Pero cuando llega y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que hace Elías? Elías inmediatamente, hermanos, se autojustifica. Porque la persona, hermanos, que está depresiva, que se siente mal, su primer intento ante una situación que le esté marcando el problema que está viviendo, es decir, no es mi culpa que me sienta así. Lo que pasa es que yo hice algo y los demás no me apoyaron. Lo que pasa es que yo di un paso en pro de tu nombre y los demás no me siguieron. No es mi culpa. Yo solito he quedado. No sé si usted reconoce, hermano, ese sentimiento. Por lo menos muy allá, escondido en alguna parte, en alguna situación, puede reconocer ese sentimiento cuando por alguna circunstancia en la vida usted pensó que era la única persona que estaba haciendo algo y que los demás no. Entonces el Señor lo saca a Elías de la cueva. Tiene que salir de la cueva. Elías tiene que salir y se tiene que parar en la puerta de la cueva. Y Dios dice que pasa a través de él y sigue hacia adelante. Y luego vienen todos esos sucesos, el terremoto, el viento, el incendio, el fuego, todos esos eventos que pasan delante de Elías. Y luego viene un momento de calma, de paz, un pequeño susurro. ¿Vio cuando está en la noche durmiendo y hay un poquito de viento por ahí? ¿No le silban las ventanas? ¿Le silban la ventana o no? ¿Reconoce esa cuestión cuando silban las ventanas? Un pequeño susurro, una pequeña brisa. Y entonces reacciona Elías y se da cuenta que está delante de la presencia de Dios. Que está hablando con Dios, pero no en términos, digamos, de lejanía, no está hablando con Dios, pero no en términos de distancia, está hablando con Dios en su misma presencia. En su misma presencia. ¿Qué es lo que hace ahora cuando se da cuenta que está en su presencia? Cuando escuchó la voz, ¿qué hizo? Se autojustificó, ¿cierto? Y ahora que lo vio, ¿qué hace? Está allí en su Biblia. ¿Qué vuelve a hacer? Nuevamente se vuelve a autojustificar. Y dice, cuando Elías oyó y se cubrió la cara con su manto, versículo 13, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder. Él volvió a responder. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Amén, es cierto. Pero el pueblo de Israel, la culpa no es mía. La culpa es del pueblo. Ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Soy el único. Autocompasión. Hermano, la autocompasión no es buena tampoco. La autocompasión no es buena. La autocompasión es la que intenta a veces el diablo describir que usted es tan importante,
que no tiene que estar pasando por ahí, que no es merecedor de pasar por la circunstancia que está pasando. Y alguien te dice aquí cerquita del oído, dice, vos no te mereces esto. Tendrían que estarte aplaudiendo aquí, haber hecho una gran reunión en algún estadio y de aplaudirte. Después de 3 años llovió y eso fue por ti. Tenían que haber hecho algo extraordinario y aplaudirte, pero sin en cambio te sentenciaron a muerte. Esa es la autocompasión hablando. No mereces estar en esta situación. ¿Alguna vez el enemigo le habló así en algún momento? A ver, ¿cuántos asienten con la cabeza? Ah, sí, unos cuantos, ¿verdad? Le habló clara y delicadamente. Tú, que eres magnífico, extraordinario. No hay nadie como tú en la iglesia, ¿sabías? En la iglesia no hay nadie. Tú tienes unos dones extraordinarios, un talento extraordinario. Tú siempre estás cuando el pastor te pide que estés. Tú siempre te presentas cuando hay algo para hacer. Eres extraordinario. No te mereces este sufrimiento. Y uno que se está autocompasiendo, ¿qué hace? ¿Qué hace en esa circunstancia? ¿Verdad que sí? Es culpa de todos los demás. Estamos en esta situación porque todos los demás han negado a Dios. Y eso no es real. Esa es una locura pensar que todos los demás han negado a Dios. Es una locura pensar de que los otros no están sirviendo a Dios. Es una locura pensar que los demás no son cristianos. Es una locura pensar que los otros no tengan problemas también como los tenemos nosotros. Es una locura pensar de que los demás están tan superados que ya no necesitan a Dios. Es una locura. Pero es la autocompasión hablando. Porque nosotros nos queremos mucho, ¿sabe? ¿Nos queremos mucho o no? Si fuéramos bebé diríamos, ¿hasta dónde te querés? Hasta el cielo. Porque nosotros somos personas que nos queremos y queremos lo mejor para nosotros. Y a veces esa perspectiva, hermanos, se presenta tan fuerte en nuestra vida que nos aleja de la realidad. Y no podemos ver la realidad. Y no podemos ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Y no podemos ver de cómo podemos enfrentar las cosas y vencerlas. Porque todo se trata, hermanos, no de llegar a un lugar. Todo se trata no solamente de generar un evento. Todo se trata, hermanos, de moldear, templar, fortalecer nuestro carácter para que permanezcamos delante del Señor hasta que Él venga. No se trata de que se te ponga la piel de gallina cuando ves algo extraordinario. Hoy las hermanas y los hermanos aquí estaban cantando y algunos se nos ponían la piel de gallina. Porque cantaban lindo. Pero no se trata de ese momento, se trata de todo lo que hicieron para llegar a ese momento. Se trata de todo el esfuerzo, se trata del empeño, se trata del entusiasmo, se trata de la voz de Dios hablando en nuestros corazones, se trata de lo que queremos lograr con nuestras vidas. Eso moldea nuestro carácter, fortalece, le da templanza a nuestra vida. Amén. Así que no se trata de llegar, se trata de cuánto nos mantenemos. Amén. No es llegar, es hasta dónde voy. Entonces, cuando Dios está escuchando a Elías, atentamente, por supuesto, porque ya lo venía escuchando quejarse cuando estaba debajo del árbol. Y también lo escuchaba quejarse cuando iba 40 días caminando por el desierto. Fíjense qué interesante, hermanos, cuánto Dios nos habla. ¿Usted cuánto aguantaría a un quejoso? ¿A cuánto aguantaría un quejoso? Que está todos los días contando su problema, que mi problema es este, y porque me siento miserable, y porque no hay solución para mi vida, y porque todo fracasa, y todos los días con la misma bandolina. ¿Cuánto lo aguantaría? El Señor estaba al lado de Elías 40 días escuchando las mismas quejas. Y cuando el Señor se decide a hablarle, ¿qué cree? Vuelve a escuchar otra vez las mismas quejas. Y cuando Dios le muestra cómo funciona el reino de los cielos,
Que para encontrar la presencia de Dios no hay que ir detrás del bullicio. No puedes vivir haciendo descender fuego del cielo. No puedes vivir haciendo llover permanentemente. No puedes vivir matando gente siempre. Esos son momentos puntuales de la historia, pero tu vida no puede estar basada en esas victorias. Tu relación con Dios debe ser diferente. Y cuando está allí otra vez compadeciéndose y viendo todo lo que está pasando, Dios le está diciendo exactamente eso. No puedes vivir de victoria en victoria siempre. Y si no hay una victoria o un acto extraordinario o un mover de Dios o no hay alguna cosa, si llega el momento del silencio, entonces te frustras. No te autocompadezcas. Mira al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que cuando Elías está allí escuchando a Dios, seguramente ahora parado enfrente de la cueva, después de haber visto todo lo que pasaba en el monte, todo el terremoto, el viento, cómo se partían las piedras, cómo descendía fuego del cielo, y luego aparece Dios en un silbido apacible? Nuevamente una teofanía seguramente, porque se le ve, él ve al Señor y se le aparece allí. Después de contar todas sus disculpas y decir de que él no era merecedor, que lo sentenciaran a muerte, el Señor, ¿qué cree que le dice? Está bien, hijo, no te hagas problemas. Te tengo alquilado un hotel de 5 estrellas cuando salgas de aquí adentro. Te tengo alquilado un hotel 5 estrellas en la ciudad, vaya allí. Voy a poner soldados para que te defiendan. Te van a llevar la comida todos los días a la cama. Vas a disfrutar de un mejor pasar, no te preocupes. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice el Señor? Voy a leerlo literalmente entonces. Dice, se me perdió el... Bueno, léalo fuerte. Léalo. Hasta ahí. Dice, regresa por el mismo camino que viniste y vuelve al lugar donde te sentenciaron a muerte. Y allí vas a ungir a un rey extranjero y a un rey de Israel y a un sucesor tuyo. ¿Sabe quién es el único que unge, verdad? Dios es el único que unge, pero en esta ocasión a este hombre Dios le da un trabajo que él hacía para que él fuera y confiara que Dios estaba haciendo su fortaleza. Y le dice, no te preocupes por tus enemigos, no te preocupes por los que te desean mal, no te preocupes por aquellos que le han puesto precio a tu cabeza. Allí habrá gente que te defenderá sin saberlo. Y el que escape de uno caerá en las manos del otro. Y si escapa en las manos de dos, caerá en las manos del tercero. No te preocupes. Pero debes volver de donde vienes. Caminó 41 días rumbo al desierto. Y ahora eran otros 41 días de regreso por el desierto. Hermanos, a veces esas cosas llamadas a veces desierto, donde andamos pateando el polvo y pateando las piedras, son los momentos, hermanos, que templan nuestro carácter. Amén. Porque la gente, hermanos, que perdura a través del tiempo, la gente que cultiva fe en sus corazones, la gente que hace cosas extraordinarias para el reino de los cielos, son personas que han forjado el carácter en la presencia de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera.
Y si todavía, hermanos, hay algún grado de niñez en tu vida donde hay algunas cosas que te emocionan más que la presencia del Señor, déjame decirte, Dios permitirá algunas cosas en tu vida que te hagan sentir como que todo es una desgracia, porque de ese lugar Dios te va a rescatar formando un temple en tu vida para que le reconozcas cada día de tu existencia. Porque la vida es corta, ¿cierto? La vida es corta. La vida es corta cuando la ve alguien que ya ha transcurrido la vida, pero quien está hoy transcurriendo alguna situación en su vida, no parece ser que fuera tan corta. Parece que la situación no terminará más. Parece ser que la salida está muy lejana. Y entonces el reconocimiento de una vida corta no es algo que tenga claro en su cabeza. Parece que las situaciones son cada vez más y más difíciles y más largas. Pero no te asustes, Dios está forjando tu carácter. Dios está templando tu vida para que le reconozcas. Para que puedas, hermanos, realmente fijar cuál es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que hacer en esta tierra. Que el mundo de fantasía que nos muestra la publicidad que vemos todos los días de que todo es alegría, de que todo es fantástico, de que todo es maravilloso, ¿sabe lo que genera? Generan personas, hermanos, pusilánimes. Personas, hermanos, que no saben enfrentarse a la vida. Personas que no saben construir nada. Y saben que lo peor, esto eran personas que a veces no habían conocido el Evangelio, pero ahora le está pasando a personas que lamentablemente conocen el Evangelio. Pero si no andan tocando las manos, las nubes con las manos, parece que Dios no estuviera haciendo nada. Y déjame decirte, Dios está forjando tu vida. Porque lo que Dios quiere es hacer que otros conozcan al Señor a través de tu vida, a través de tu persona. Y para ello debes tener ese carácter que tiene el Señor Jesucristo. Amén. Entonces no se trata de llegar, sino que se trata de permanecer. Amén. De permanecer, de ser estable en tu vida. Quizás alguna pensaría, bueno, gloria al Señor, ya Elías se encontró con el Señor. Ahora lo que va a hacer el Señor es que lo va a hacer viajar a través del tiempo. Porque Dios puede hacer eso, sabía, ¿no? Cuando Elías estaba listo para partir, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice que hizo descender caballos de fuego y los llevó directamente al reino de los cielos. Así que Dios puede hacer cualquier cosa, pero con Elías no hizo absolutamente eso. Tienes que regresar. Tienes que volver. Tienes que caminarte los 41 días otra vez. Tienes que ponerte en medio de la cena donde le pusieron precio a tu cabeza. Y tienes una tarea, un trabajo para hacer que nadie más lo va a hacer. Y ese trabajo es ungir a a 2 reyes y a tu sucesor. Y solamente tú lo puedes hacer. Y tienes que volver. Pero eso significa, hermanos, reconocer a Dios en el silbido apacible, reconocer a Dios en el murmullo. Amén. Cuando nos encerramos en nuestro dormitorio y cuando queremos que Dios, hermanos, llene nuestra vida, cuando nos encerramos a solas en nuestro dormitorio e imploramos que Dios, hermanos, inunde nuestro ser. Sabe, hermanos, que la presencia de Dios en esos lugares, la presencia de Dios en esos lugares es mejor que cualquier experiencia aquí en la tierra. Pero debemos cultivarla. Amén. Debemos cultivarla. Elías aprendió que no había nada mejor que escuchar al Señor. Que no había nada mejor que ver al Señor. Elías aprendió de que la depresión y la frustración lo habían llevado a una cueva lejana donde estaba en la presencia de Dios, pero no podía ver la presencia de Dios. Lo llevó a un camino tortuoso y difícil. Lo hizo dormir debajo de un árbol en medio del desierto.
Estaba allí la presencia de Dios, pero jamás la vio. La frustración le hizo cultivar en su vida una autocompasión. Tú eres el mejor de todos. Es una desgracia lo que está pasando. Es terrible lo que está pasando. La autocompasión comiéndole la oreja. Detrás de la autocompasión sabemos quién está, ¿verdad? Está nuestro enemigo, que él quiere hacernos torcer, desviar de alguna manera para que no podamos ver el mundo espiritual, no podamos ver los planes de Dios, no podamos ver absolutamente nada, estando aún en la presencia de Dios. Y entonces Dios vuelve a acomodarnos, a ponernos en el sitio correcto, a demostrarnos su poder, su autoridad, y decirle, mira, nada va a pasar, tienes que volver, tienes que estar allí donde sentenciaron tu muerte, pero nada va a pasarte. Dios está diciéndole, yo te voy a defender a través de estas personas. Yo te voy a defender a través de aquello que tú vas a ungir. Hermano, fue tan victoriosa la vida de Elías que Elías no sufrió la muerte. ¿Escuchó bien? La Biblia nos enseña, ya lo dije, que Elías fue uno de las 3 personas que menciona la Biblia que no conoció la muerte. Fue ascendido al reino de los cielos, a la presencia de Dios, sin experimentar la muerte. Creo yo, hermanos, Elías aprendió la lección. Elías aprendió la lección. Amén. ¿Usted la aprendió? ¿Usted quiere aprenderla? Si está pasando por alguna necesidad o alguna frustración, no es que sea la persona más miserable del mundo. Si está pasando por algún problema, no es que Dios se haya alejado de usted. Si las cosas no le salen como usted quiere, no es que Dios lo ha abandonado. Dios está allí. El asunto es que la Biblia nos enseña que a veces es necesario pasar por algunas circunstancias para equiparnos de un mejor carácter. Amén. Dios te quiere hacer mejor persona. Mucho mejor de lo que tú te imaginas. Para eso uno tiene que estar en la presencia del Señor. Aquí estamos en la presencia del Señor, hermanos. Aquí Dios es el que nos habla. Muchas veces a través de que quien está predicando, Dios nos habla. Dios pone, hermanos, palabras que nos enriquezcan en nuestros oídos para que le escuchemos. Así que voy a invitarle para que se ponga de pie en esta hora. Para que allí donde está cierre sus ojos. Para que incline su rostro al Señor. Mejor todavía, ¿sabe lo que vamos a hacer? Si usted está en el punto en que Elías se sentía, hermanos, destruido, se sentía de que estaba fracasado, se sentía que no estaba mejorando su condición, de aparentemente hacer algunas cosas bien y no le salían. Si usted está en esa situación, es bueno que en este momento dé un paso de fe y venga al altar a orar.